momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Bueno, hermanos, me tocaba compartir la palabra el día de hoy y quisiera comenzar leyendo una carta. Así que vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 25. Me encanta este pasaje. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así que quisiera desafiarlos, ¿cierto? A que, no sé si a ustedes les pasa, probablemente no. A mí siempre me pasa cuando estoy escuchando que tengo esta lucha, esta tentación, ¿cierto? De como recibir la palabra y es como, pucha, ojalá que este hermano hubiera venido el día de hoy. Pucha, ojalá mi Señor haya escuchado esto lo recibo, que lo reciba en el nombre de Jesús. Como siempre uno a veces pareciera ser que lo que está escuchando lo proyectara o pensara a veces en otra persona. Y lo que nos dice el libro de Santiago es que todos deberíamos estar listos para oír, pero ser lentos para hablar, incluso en nuestra propia mente lo que nos decimos cuando estamos escuchando la palabra. O para enojarnos, porque de esa manera no podemos recibir todo lo que Dios quiere. Así que despojémonos de eso para poder recibir la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Oremos. Padre, te damos las gracias. Gracias por esta mañana, gracias por la alabanza, gracias por tu iglesia, tu cuerpo, y gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice sobre sí misma que es una lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Y te pedimos que quizás hoy en día muchos de nosotros no sabemos dónde ir, quizás en nuestro matrimonio no sabemos qué hacer en nuestro trabajo, quizás sobre nuestras relaciones, que tu palabra venga a alumbrar el camino. Cada uno de nosotros necesita de tu dirección, cada uno de nosotros necesita de tu guía, y te pedimos que tu palabra sea esa lumbrera que nuestro camino necesita. Señor, no tenemos menos expectativas de lo que oró Jesús, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Es por eso que te pedimos que por medio del filo de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, seamos transformados y que no nos vayamos igual como llegamos esta mañana. Sigue haciendo tu obra de que nosotros nos parezcamos más a tu Hijo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. ¿Por qué hablar de arrepentimiento? Como dijo el pastor Renato la semana pasada, teníamos programada una serie de enseñanzas, quizás algunos han escuchado, para los que están sirviendo, que están viniendo a unas clases en los lunes, ¿cierto? Y la idea es que en diferentes instancias de la iglesia vamos a estar tratando algunos temas que son básicos, elementales, fundamentales, y van a estar escuchando por algunas semanas esta serie que es sobre el arrepentimiento y después continúan con algunos otros temas. Así que quisiera hablar de arrepentimiento, de su relevancia. La semana pasada el pastor Renato habló, ¿cierto?, dando el ejemplo de Jonás. ¿Recuerdan? Cuando Jonás fue a predicar a Nínive y hablaba sobre cómo él se arrepintió y también cómo el pueblo se arrepintió.
Así que quisiera que hiciéramos el siguiente ejercicio. Imagínense que llega alguien, vamos a poner una figura que, por ejemplo, llega alguien como Donald Trump, ¿ya? Que llega y le dice, César, yo sé que tú tienes un trabajo soñado y que tú tienes ciertas habilidades específicas y te quiero contratar para ese trabajo. Imagínense que llegara y te ofrecieran, te dijeron, mira, te voy a pagar 15 veces más de lo que ganas ahora. Es el trabajo que siempre has querido. Hay un puro detalle. Te tienes que mudar a Singapur. Pero no te preocupes, te vamos a comprar los muebles, la casa, todo, porque tú eres la persona que estamos buscando. Así que te vamos a pagar clases para ti y para tu familia. Están las mejores universidades pagadas para tu hijo. Olvídense, dinero no es una preocupación, no importa de verdad, quiero que estés ahí. Así que en este escenario imaginario, ustedes toman la decisión y se van a Singapur. ¿Cuántos han estado en Singapur? ¿Nadie? Yo tampoco. Entonces, llegas, comienzas a trabajar, conoces a algunas personas y resulta que tus compañeros de trabajo les llama la atención el Dios al cual tú sigues. Explicando tu fe, uno de ellos te dice, ¿sabes qué? Quiero seguir al Dios que sigues. ¿Qué significa ser cristiano? Enséñame, ¿qué sería lo primero que tendría que aprender? ¿Cuál sería su respuesta? Probablemente muchos de nosotros tendríamos diferentes respuestas para alguien que quizás jamás ha escuchado hablar de Jesús, para alguien que no ha crecido en un contexto como nosotros, que hemos sido evangelizados, incluso que tenemos cierto conocimiento por nuestro trasfondo como un país católico, ¿cierto? Etcétera. Quizás muchos de nosotros tendríamos una respuesta diferente. Y hace 2 semanas atrás, Felipe Vidal nos hablaba y desafiaba de por qué hacíamos la pega media. ¿Se acuerdan? Y nos decía que Jesús envió a los discípulos a hacer discípulos y ¿a qué más? A enseñarles que guardaran todas las cosas que yo les he mandado. Así que la pregunta, más allá de que cada uno de nosotros podría elaborar un listado de qué es lo que debería enseñarle, vamos a lo que dice la Biblia. Hebreos 6, del 1 al 3, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Así que durante las siguientes semanas vamos a estar hablando de estos fundamentos y así procederemos si Dios lo permite. Así que el día de hoy hablemos un poco más sobre arrepentimiento. Hablemos de evangelio puro. Marcos 1, versículo 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y el versículo 14 y 15 nos dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este era el mismo evangelio que hablaba Juan, que hablaba Jesús y que después Pedro transmitió en la primera predicación que tuvo la iglesia públicamente. Hechos capítulo 2, una vez que viene el Espíritu Santo, Pedro da un gran discurso y el versículo 36, cuando él ya está terminando, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que es imposible desligar el Evangelio, es imposible desligar la fe que nosotros creemos. Sé que hoy en día no se habla mucho de arrepentimiento. No es una palabra común. La última canción que cantábamos decía, a ti me rindo. Tampoco es una palabra
muy común que nosotros escuchamos. ¿A cuánto le gustaría que su equipo de fútbol se rindiera? Yo soy hincha de la Universidad de Chile, sé lo que eso significa, de verdad no quiero que se rindan, espero que nos quedemos en la primera división, pero bueno, sé lo que significa rendirse, pero bajo la Escritura, bajo la figura de Dios, el arrepentimiento y la rendición toman una connotación diferente. Nosotros no somos la audiencia original. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las cartas, los libros que están acá, no fueron destinadas para Oliver, por ejemplo. Aunque Oliver sí se ve afectado por esto, no lo escribieron originalmente para él. Así que se escribió en otro idioma, para las personas que no saben. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y la mayoría del Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Así que cuando en el Nuevo Testamento se habla de arrepentimiento, no es como la concepción que nosotros tenemos. Arrepentirse, hay una palabra que se usa, que todos los que vienen a la clase ya lo saben, que es metanoia, ¿cierto? En el lenguaje bíblico, la metanoia es más que el término de como conversión que nosotros utilizamos. Pasa de ser de una convicción o de una conducta a otra, ya que las Escrituras encierran la idea de permanecer, de una nueva orientación que existe por esto. Fíjense cómo Jesús nos enseñó sobre el arrepentimiento. Lucas 8, del 9 al 14. A algunos que confiados en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo era como la figura más grande que existía dentro de esa cultura. Eran las personas que tenían más riquezas, que tenían más educación, que estaban en la cima de la sociedad judía de la época. Por el otro lado, el recaudador de impuestos era una persona vil, alguien que nadie quería tratar mucho con él. Era alguien que trabajaba para el gobierno romano, que era opresor del pueblo de Israel, por lo tanto había traicionado a sus hermanos, trabajando para el enemigo y les cobraba a los hermanos. Todos sabían o era de común conocimiento que los recaudadores de impuestos, incluso si tenían que cobrar 10, por ejemplo, cobraban 12 y se cortaban una colita para ellos. Por eso él está ocupando la figura de la persona más importante de la sociedad versus la persona más despreciable de la sociedad. Así que estos 2 hombres subieron a orar. Uno era el fariseo y el otro era el recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que refiriéndose al recaudador, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que arrepentirse significa reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios. Ningún derecho ante Dios. Y entregarse sin excusas o sin intentos de justificación a la misericordia de Dios. No es que yo hice algo y por eso como que Dios debería considerarme, porque yo me gané que Él muriera en la cruz por mí. Arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Es cuando transformamos nuestra forma de pensar y hay un cambio de vida. Se cuenta, ¿cierto? Como la historia nos cuenta que algunos de los cristianos, cuando se convertían, cuando recibían a Jesús, lo que ellos hacían era, literalmente, que decían, yo renuncio a Satanás,
renuncio a las obras de él y recibo a Jesucristo. Y se daban vuelta para graficar que la dirección en la que iba su vida no iba a seguir siendo así. Era para graficar que se habían arrepentido, que había un cambio en su mente que resultaba en un cambio de vida. Leo nuevamente lo que les compartí antes. Arrepentirse significa reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios y entregarse sin excusas o intentos de justificación a la misericordia de Dios. Arrepentimiento es un cambio de vida que resulta, un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. Si esto fuera un sistema, ¿cierto? Estamos diciendo que hay una entrada, ¿cierto? Y que hay una salida, que hay un producto, que hay un fruto. Y esto es la muestra de un genuino arrepentimiento. Siempre conlleva un fruto, hay una acción, hay un cambio, hay una transformación. Me acuerdo de las palabras, no lo puse acá, pero pensaba cuando releía la prédica, recordaba a Juan, cuando dice que venían, ¿cierto?, como fariseos, gente, maestros de la ley, y él les decía, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Generación de víboras, vayan y hagan frutos de su arrepentimiento. Si no sirve de nada decir, Señor, perdóname por engañar a mi esposa. Y voy y le sigo poniendo el gorro. Señor, perdóname por engañar a mi esposa. Y voy y le sigo poniendo el gorro. Pablo, explicando su conversión y su llamamiento, le está contando al rey Agripa que él solo hacía lo que Jesús le había dicho, lo que le había ordenado. Siempre obediente, nunca inobediente, decía Pablo. Entonces, Hechos 26:20 está diciendo al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Algo que necesitamos entender es que todos necesitamos ser salvados. Todos necesitamos ser salvados. Muchas veces este concepto moderno de que tú puedes, sigue para adelante, ¿cierto? Lo tienes, nos olvida de la idea de que somos criaturas frágiles, finitas, que fallamos y que no hay nada que podemos hacer para ganar la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros necesita ser salvado. Cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos acá. Un ejemplo de que todos necesitamos arrepentirnos. A propósito de la historia de Josué. Una vez que pasan el Jordán, ¿cierto?, y conquistan Jericó, los quisiera invitar a que leyeran como tarea para la casa el capítulo 7 de Josué. Súper buena la historia, muy interesante. En vez de estar viendo el resumen de Pacto de Sangre el día de hoy, mejor lea esto. Te prometo que es más entretenido. Josué 7. Un poco de contexto. Vienen de conquistar Jericó. Dios les ha dado instrucciones de que todo lo que estaba ahí no guarden nada, sino que todo sea quemado, ¿cierto? Que todo sea sacrificado. Capítulo 7, versículo 1 nos dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, esto es menos chistoso, Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, así pero súper identificado, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Por el pecado de un hombre, Dios condena a una nación que no obedeció lo que el Señor le había dicho, que no guardaran nada, pero desobedeció. Así que lo que ocurre después de este versículo 1 es que tienen que ir a conquistar la siguiente ciudad. Entonces, acaban de vencer
acaban de caer los muros de Jericó, entonces mandan a un par de soldados. Josué tenía un par de soldados y los manda y les dice, vean cómo es. Entonces vuelven y le dicen, mira, ¿para qué vamos a cansar a todo el pueblo? Mejor mandamos a unos 2.000, 3.000 y con eso lo hacemos. Si el resto allá son puros gallos que están así, están cortando el pastito, son unos granjeros, entonces van y resulta de que la Biblia nos dice, si no recuerdo mal, que eran 36 los hombres que murieron y el resto salieron todos huyendo. Así que estos campesinos los persiguieron. Después de haber cruzado en tierra seca, después de que cayeron los muros de Jericó, después de que hicieron todo lo que hicieron, pierden contra este grupo de campesinos. Y Josué se acerca y empieza a reclamar a Dios, dice que se postra en el piso y le dice, Señor, ¿por qué nos estás haciendo pasar por esta vergüenza? Tu nombre va a ser como ridiculizado entre todas las naciones. Todos se van a enterar de lo que acabamos de pasar. Y Dios le dice, mira, lo que acaba de ocurrir fue producto de su propia desobediencia. Así que tienen que encontrar a la persona, anda separándolos, haciéndolos pasar tribu por tribu, familia por familia, hasta que yo les voy a mostrar quién es la persona. Por eso el capítulo 1 empieza diciendo que Acán, hijo de, nieto de, bisnieto de, porque estaba precisamente identificado quién era la persona. Dice después, versículo 19 al 21, una vez que lo encuentran, entonces Josué los interpeló, hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. ¿Qué iba a decir si ya lo habían pillado ya? Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi el botín, un hermoso manto de Babilonia, Prada, 200 monedas de plata y una de oro como de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Y quizás todos podemos juzgar a Acán, pero ¿cómo es tan tonto si Dios le dijo que no lo hiciera? Pero te pregunto, ¿qué hay debajo de tu tienda? ¿Qué hay escondido en tu corazón? ¿Qué tienes oculto y enterrado que nadie más sabe, que quizás incluso olvidaste? Ahí, pero que Dios ve. ¿Realmente no hay nada de lo que tenemos que arrepentirnos? ¿Realmente esto es algo básico solamente para la gente que llega por primera vez a una iglesia? Es la misma historia de Génesis 3. Cuando el hombre y la mujer, Dios les dice, no toquen ese fruto. ¿Y qué hacen? Lo mismo que Acán. Van, lo tocan, lo comen y se ocultan, pensando en que de esa forma Dios no va a saber. Pero no porque no lo veamos no significa que no está ahí. Y esto es lo que necesitamos entender, que cada uno de nosotros necesita arrepentirse. Por eso es un fundamento de la fe. No se puede construir una vida espiritual sin reconocer primero nuestra necesidad de Jesús como Salvador. De Jesús como Salvador. Hay una frase, lo voy a parafrasear, que Martín Lutero decía, soy un gran pecador, pero en Jesús tengo un gran Salvador. Cada uno de nosotros necesita reconocer que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3 es concluyente hablando sobre nuestra situación. Dice, así está escrito, no hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Nadie. Es que yo no soy una mala persona. ¿Has escuchado eso alguna vez? No, es que de verdad yo no soy una mala persona. Te pregunto otra vez,
que hay escondido bajo tu tienda, que hay enterrado en el fondo de tu corazón. Así que, ¿cómo podemos vivir un arrepentimiento genuino? Necesitamos mantener una cuenta corta con Dios. Déjenme leerles esto, es uno de mis pasajes favoritos, Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la verdad, si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso a Jesús y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. Hay otras versiones que dicen un abogado. A Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabe usted si ha llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos en Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Así que, ¿cómo mantenemos una cuenta corta con Dios? Necesitamos venir constantemente delante de la presencia de Dios para confesar nuestros pecados, para decir, Señor, necesito de tu gracia. ¿Cuándo fue la última vez que le confesaste un pecado a Dios? Que oraste, que el Espíritu Santo te convenció que estabas haciendo algo mal. La Biblia nos dice, estas cosas están escritas para que no pequen. Pero si alguno peca, si confiesa sus pecados, la Biblia nos dice que Dios es fiel. Es fiel porque Él te va a perdonar, te va a volver a limpiar. Y la Biblia dice que es justo, porque alguien tenía que morir. La Escritura nos dice, el pago del pecado es la muerte. Y alguien tenía que ocupar ese lugar. Alguien tenía que morir por tu pecado. Y Dios envió a su Hijo, quien no pecó, para que ocupara el lugar en el que tú y yo teníamos que estar. Póngase de pie. Estamos por terminar y quiero pedirle a Rodolfo y a la Bridget que nos guíen. Hemos comenzado una serie y vamos a estar hablando por algunas semanas de arrepentimiento. Y esta es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros examine su corazón. No a la luz de lo que creemos que es correcto, pero a la luz de la Escritura, a la luz de lo que el Espíritu Santo nos dice. El salmista decía en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mis caminos, sondea
ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto. En el libro de Romanos, Pablo nos explica cómo la ley venía a exponer nuestra naturaleza de que todos éramos pecadores. La ley judía contaba con 613 mandamientos. Muchas veces se levantaban y ya habían quebrado alguno de ellos. ¿Creen que no fallamos? Los más conocidos son 10. 613 formas de ofender a Dios. ¿No fallamos de verdad? Mire, el Evangelio es entender que es como si estuviéramos a la orilla de la playa y yo estuviera al lado de Michael Phelps y nos dijeran, para que sean salvados tienen que llegar nadando hasta China. Yo probablemente al primer kilómetro me voy a ahogar. Michael Phelps durará horas nadando, pero no va a llegar. Y no importa cuánta es tu justicia, todos quedamos cortos cuando se trata del estándar de Dios. Todos. No importa si llegas más lejos o quedaste más cerca. Ninguno alcanza a cumplir eso. Y eso es lo que Pablo nos dice a lo largo del libro de Romanos. Eso es lo que dice, haciendo eco de esa idea, en Romanos 7, cuando dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Quizás este es tu primer día en la iglesia. Quizás es tu primer día, Alexander. Oscar, quizás es tu primer día. O quizás llevas muchos años acá. No importa cuánto tiempo lleves, todos necesitamos un Salvador. Yo sigo necesitando a Jesús. Y mientras más tiempo llevo, más me doy cuenta de mi profunda necesidad de ser rescatado. Así que te pregunto de vuelta, ¿qué hay escondido bajo tu tienda? ¿Qué hay enterrado en el fondo de tu corazón? Quizás hay gente que tienes que perdonar. Quizás hay pecados que tienes que confesar. Quizás hay alguien a quien tienes que restituir.